Y necesitamos nuevos instrumentos para afrontar esos retos. Y el Estatuto de Autonomía de Gernika ya no nos sirve. Es un instrumento que ya no es válido. Es un instrumento que ha sido laminado. Ha sido laminado por los sucesivos gobiernos en el Estado español. Partido Popular, Partido Socialista. Ha sido laminado con la negativa reiterada a transferirnos las competencias pendientes, 37 al día de hoy, algunas importantísimas. Algunas importantísimas, como por ejemplo en materia de régimen de la seguridad social o por ejemplo en materia de innovación. El Estatuto de Autonomía de Gernika está agotado. Y eso me preocupa, pero hay una cosa que me preocupa más, que es que también se ha agotado, también está agotada, también está cerrada la posibilidad, la vía de intentar lograr un acuerdo con el Estado español, con el gobierno del Estado español, sobre unos mínimos para nosotros indispensables, que son la existencia de un pueblo integrado por 7 territorios que tiene derecho a decidir su futuro. Esa vía también está cerrada. La intentamos explorar esa posibilidad en el año 2004. Y todos tenéis presente cómo en el año 2004 en el Parlamento Vasco los partidos vascos logramos alcanzar un acuerdo en torno a la propuesta de nuevo estatuto que fue aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, por la mayoría absoluta de los partidos vascos. Y con esa propuesta fuimos a Madrid. Y en Madrid ni siquiera se dignaron a abrir, a dar trámite legal y abrir o constituir la preceptiva Comisión Constitucional para negociar ese estatuto de autonomía, esa propuesta estatutaria. Esa vía nos la cerraron. Y por eso, cuando ahora dicen los socialistas que primero tenemos que llegar a un acuerdo entre los partidos vascos y luego con ese acuerdo ir a Madrid, ¿qué es eso de que el lehendakari o el gobierno tripartito vaya directamente a hablar a Madrid con Zapatero, que primero tenemos que llegar a un acuerdo entre nosotros? Eso ya lo hicimos en el año 2004, lo hicimos. Y ese es el sentido que los socialistas tienen de la democracia, ese es el sentido que los socialistas tienen del respeto a las mayorías. Solo respetan, como ellos no estaban en ese acuerdo del 2004, no respetan la mayoría. Estos solo respetan las mayorías si ellos están dentro de esas mayorías. Y si no, nada. Esa vía cerrada. Después viene la tregua. Y en la tregua se producen conversaciones a diferentes bandas, entre ETA y el gobierno del Estado español, el Partido Socialista de Euskadi con Batasuna, y nosotros ahí hemos mantenido una posición absolutamente leal, respetuosa, porque verdaderamente creíamos que de ahí podía salir algo y queríamos que de ahí saliera algo. ¿Por qué no? Por eso también me hace gracia. Ahora cuando los socialistas y los de la izquierda abertzale dicen que ¿qué es eso de ir el tripartito a hablar a Madrid? Que primero tenemos que llegar a un acuerdo entre los partidos vascos. Habría que recordarles que cuando ellos estaban en Loyola, pocos se acordaban del resto de partidos vascos y pocos se acordaban de Eusko Alkartasuna. ¡Qué ricasco! Pocos se acordaban ellos del resto de partidos vascos, de dónde estábamos nosotros. Eso no les importaba. Pero en todo caso nosotros ahí también fuimos leales. Fuimos leales, porque queríamos que de ahí saliera algo, la solución para los problemas de nuestro pueblo, pero tampoco ha sido posible. Y cuando se rompe la tregua iniciamos una tercera vía, un tercer camino. El gobierno tripartito asume su liderazgo y trata de llegar a un acuerdo, ofrece un acuerdo al gobierno del Estado español. Y todos conocéis también cuál es esa respuesta, o la respuesta que nos da el señor Zapatero en la reunión del 20 de mayo entre Zapatero y Ibarretxe. Un no. Nos vuelven a cerrar esa puerta. Consecuentemente, estamos en una situación de bloqueo. Estamos en una situación de veto infinito. Y la única manera que Eusko Alkartasuna tiene, la única propuesta que a día de hoy existe para salir de esa situación de bloqueo, de veto infinito, es dar la palabra a la ciudadanía. Es consultar, preguntar, conocer, intentar conocer la opinión de los hombres y de las mujeres que vivimos aquí. Porque ¿cómo puede ser ilegal intentar conocer la opinión de nuestros vecinos? Eso jamás puede ser ilegal. Y en este sentido sí que quiero aprovechar también este acto con todos vosotros para tratar de desmontar algunas de las trampas dialécticas que utilizan permanentemente políticos como Ramón Jáuregui o Patxi López, cuando dicen que la consulta divide, genera división, la consulta genera fractura. Pero ¿cómo va a dividir? ¿Cómo va a dividir quien ofrece diálogo? ¿Cómo va a dividir quien ofrece acuerdo? ¿Cómo va a dividir quien precisamente quiere conocer la opinión de la ciudadanía? Al señor López hay que decirle que precisamente quien divide es quien ni siquiera se quiere sentar a hablar. Quien divide es quien ni siquiera se quiere sentar a negociar. Quien divide
es quien ya ha dicho que no va a respetar la voluntad de este pueblo. Quien divide es quien se vale de su posición preeminente para no sentarse a negociar. Y quien divide es incluso quien utiliza la amenaza de suspender la autonomía vasca si llevamos adelante la consulta. Ese es quien divide. Los socialistas tendrán que explicar por qué tienen miedo a la democracia. Tendrán que explicar por qué tienen miedo a que se conozca la opinión de la ciudadanía. Yo acabo. Nuestra apuesta es la consulta. Consultar, preguntar. ¿Por qué? Porque para Eusko Alkartasuna la consulta es un primer paso. Es una puerta que entre todos vamos a abrir. Es un primer paso y a ese primer paso le van a seguir otros pasos. Y ese es el miedo real que tiene el Gobierno de Madrid. Que a este primer paso le van a seguir otros pasos. Pero en todo caso, Eusko Alkartasuna va a empujar. Primero, para que se apruebe este próximo viernes en el Parlamento Vasco. Y evidentemente vamos a votar a favor. En segundo lugar, para que se lleve a efecto y se consulte efectivamente a la ciudadanía. Y sobre todo, vamos a empujar para que en los siguientes pasos, en los sucesivos pasos que van a venir después de que se apruebe la consulta, avancemos de manera decidida para la constitución en Europa de una república vasca, de un Estado vasco reunificado e independiente. Gora Euskadi eskatuta!